Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo creer, solo creer. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo creer, solo creer. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo creer, solo creer. Tened fe en Dios. ¿Qué es la fe? Es la sustancia de lo que se espera. Es la demostración de lo que no se ve, es la revelación, eso es la fe. Encontramos que la acción de Pedro caminar sobre las aguas estaba basada en fe, en que Jesucristo le habló una palabra cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro, descendiendo, comenzó a caminar sobre las aguas, basado en la palabra que Cristo habló cuando le dijo: ven. La fe de Pedro para caminar sobre las aguas estaba basada en la palabra de Cristo. Él creyó lo que Cristo dijo y caminó sobre las aguas. Y cuando usted cree lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Cristo ha dicho, usted obtiene lo que Cristo ha dicho. Cristo le dijo: ven, o sea, ven caminando sobre las aguas, y Pedro creyó y fue caminando sobre las aguas. Y así sucede para nosotros también. Cuando nosotros creemos con toda nuestra alma lo que Cristo ha dicho en su palabra, nosotros obtenemos lo que Él ha dicho. Ahora Pedro, viendo las circunstancias que le rodeaban, que era aquella tempestad con fuertes vientos y olas gigantes, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él vio las circunstancias que le rodeaban y su fe, en vez de crecer, bajó. Y al bajar, también Pedro bajó y por poco se ahoga y clamó a Cristo: sálvame, Señor. Y Cristo extendió su mano, lo tomó de la mano y lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Pedro no dudaba, pues continuaba caminando sobre las aguas, basada su fe en la palabra que Cristo le había hablado. Y ahora, la fe de toda persona tiene que estar basada en la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y sin importar las circunstancias que le rodeen, sean negativas o positivas, camine hacia adelante con esa palabra acá en su alma, creyéndola con toda su alma, y usted obtendrá siempre la victoria. Cristo, en la lectura que tuvimos al principio, dijo que solamente se requería una fe pequeña. Por lo tanto, hay otros lugares donde dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Así es que esta fe como un grano de mostaza
Veamos aquí en San Mateo 21, verso 19 en adelante, lo que Cristo dijo. Capítulo 21, verso 19 en adelante dice, vamos a ver del 18 en adelante, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nos muestra el poder de la fe basada la fe en la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La fe basada en Dios, creyendo lo que Dios ha dicho. Y ahora hay otro lugar también que nos habla de la fe como un grano de mostaza. Por lo tanto, toda persona puede tener esa clase de fe y mantenerse creyendo para que su fe no descienda, sino que siga creciendo, porque la fe del creyente en Cristo va creciendo a medida que el creyente en Cristo va escuchando la palabra de Cristo, va escuchando la palabra de Dios y va alimentándose esa fe hasta que crece a un nivel muy alto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Puedo mover, todo es posible al que puede creer. Josué detuvo el sol y la luna también. Cristo dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes pueden decir a este árbol, a este sicómoro, desarráigate y siémbrate en el mar, plántate allá en el mar y obedecerá. Eso es con la fe como un grano de mostaza. Ahora, los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Ahora, vean ustedes, en una ocasión Cristo dice a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar embravecido, el cual primero había caminado sobre las aguas cuando estaba aquella tempestad y los apóstoles estaban en la embarcación y apareció Jesús caminando sobre las aguas y ellos pensaban que era un fantasma, pero era Jesús. Y Pedro dijo, Señor, Cristo dijo, yo soy, no teman. Pedro dijo, si eres tú, Señor,
di que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, así como tú estás caminando sobre las aguas, di que yo vaya a ti, que yo también camine sobre las aguas hacia ti. Cristo le dijo, ven. Pedro colocó su fe en la palabra que Cristo le habló. La fe de Pedro allí creció cuando escuchó la palabra de Cristo que le dijo, ven. Y pudo caminar sobre las aguas. Luego, cuando se puso a mirar las olas gigantes y el viento, se puso a mirar las cosas contrarias a la palabra de Dios, se puso a mirar las circunstancias que eran contrarias a los apóstoles y eran contrarias a Cristo. Era una tempestad que el diablo había levantado. Y la fe de Pedro, en vez de crecer más, en vez de hablarle a Cristo, para que Cristo le diera otra palabra y creciera más la fe de Pedro, se puso a mirar las olas gigantes y el viento soplando, el ruido de esa tempestad, y se puso a escuchar, a oír lo que no tenía que oír y a ver lo que no tenía que ver. La fe de Pedro bajó porque se puso a ver y a oír lo que era contrario a lo que Cristo le había hablado. Por lo tanto, así como la fe de Pedro había subido cuando le dijo a Jesús, si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro escuchó a Cristo que le dijo, ven. Pedro escuchó la voz del Señor, la palabra de Dios en labios de Jesús. Y la fe de Pedro creció, puso su fe en la palabra de Dios. Y la fe de la persona crece cuando la persona cree con todo su corazón la palabra de Dios, a medida que la va escuchando, ya sea que la vaya leyendo o la vaya oyendo de alguien que la lea o la predique. De etapa en etapa, de edad en edad, ha venido la palabra de Dios para cada edad por medio del Espíritu de Dios. La palabra de Dios de edad en edad ha venido a la iglesia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de cada ángel mensajero. Y cuando ese mensajero ha predicado la palabra de Dios para su tiempo, la fe de los hijos e hijas de Dios, esas almas escritas en el cielo, al escuchar esa palabra, la fe de ellos ha crecido y han creído con toda su alma la palabra, el mensaje de Dios para su tiempo. Y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo porque han creído la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Y la fe sube escuchando la palabra de Dios. Aumenta. Vean, lo mismo que hace que venga la fe a la persona escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, si usted quiere tener más fe cada día, ¿qué va a hacer?
estar siempre escuchando la palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir. Tenemos la Biblia escrita en donde tenemos la historia de todo lo que Dios ha hecho. Y también tenemos las profecías de todo lo que Dios haría. Y tenemos la historia de cómo Dios ha estado cumpliendo lo que Él prometió. Por lo tanto, a medida que leemos la Biblia, nuestra fe aumenta, como cuando una persona recibe a otra persona que no la conoce, se lo presentan, pero usted no tiene fe en esa persona, no tiene confianza en esa persona. Pero a medida que esa persona habla con usted y usted habla con esa persona, usted lo va conociendo y entonces usted va teniendo fe en las palabras que Él le dice, en las cosas que Él le habla, porque va escuchando la voz de esa persona, las cosas que Él le dice, y va conociendo a esa persona. Y nosotros, a medida que leemos la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios más y más. Vamos conociendo al Dios creador de los cielos y de la tierra, y vamos escuchando su palabra, y vamos viendo que todo lo que Él habló a sus profetas, Él lo ha estado cumpliendo. Y lo que le habló a ellos para cumplirlo en el tiempo en que ellos vivieron, Dios lo cumplió. Por lo tanto, nuestra fe va aumentando y vamos teniendo una conciencia clara que el que prometió y cumplió para edades pasadas, el cual es el Dios creador de los cielos y de la tierra, lo que Él ha hablado para cumplir en este tiempo, también Él lo cumplirá. Y ya hay muchas profecías que están siendo cumplidas en este tiempo. Por lo tanto, a medida que nosotros escuchamos o leemos la Biblia y vemos la historia, por ejemplo, de Adán, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y del pueblo hebreo, nuestra fe aumenta porque vamos obteniendo un mayor conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Vean la historia de Abraham. Abraham, cuando Dios le habló, Abraham creyó a Dios. Él creyó que lo que Dios le prometió era verdad y que Dios tenía el poder para cumplir lo que Él prometió. Y Abraham no dudó con desconfianza. O sea, no dudar con desconfianza es como pensar, quizás esto sea cierto o no sea cierto. Quizás esto se cumpla o no se cumpla. Vean, Dios cumplió a Abraham la promesa de llegar a la tierra prometida. También le cumplió la promesa del hijo que él lo prometió a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió un hijo. Y transcurrieron unos 25 años, pero a los 25 años nació el hijo prometido.
cuando Dios visitó a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y estuvo comiendo con Abraham, le recordó a Abraham, le dijo a Abraham que por el próximo año, por ese mismo tiempo del próximo año, él vendría, visitaría a Abraham y Sara tendría un hijo, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Abraham no dudó. Vean, en diferentes ocasiones Dios le habló a Abraham del hijo prometido. Eso fue recordándole su promesa. Y eso que hacía, aumentaba la fe de Abraham. Sara escuchaba en la tienda, en la casa de campaña, y en su corazón dudó. Y dijo: ¿habré de tener yo un hijo ya estando vieja, avanzada en edad, y siendo mi esposo ya viejo también, ya un anciano? Y Sara, para colmo, era estéril. En su alma dudó, desconfió. Ella había desconfiado en otras ocasiones también, pero ahora Dios la reprendió y dijo: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Con esa reprensión, la fe de Sara subió, porque sin fe es imposible agradar a Dios y por consiguiente es imposible obtener las bendiciones de Dios. Ahí la fe de Sara creció, salió la incredulidad de su alma, y luego al otro año ya tuvieron el hijo que Dios le prometió. Porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Como Dios ha prometido, así Él hará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo cree, solo cree. Todo es posible para Dios. La Escritura nos enseña que tengamos fe. Ahora, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven, las cosas que no se ven. Por lo tanto, la fe es creer. Lo que usted cree, eso es lo que usted espera. Por lo tanto, toda persona tiene esa bendición de poder creer. En la vida del ser humano, todo gira alrededor de creer. Cuando usted nace, vean, aún sin saber hablar, los bebés buscan el pecho de la madre para alimentarse. Ellos así, sin darse cuenta, están creyendo que ahí está la solución a su problema. La solución al hambre y sed
que sienten. También se respira porque usted sabe y cree que va a obtener oxígeno y va a vivir. Son cosas que hace sin darse cuenta. Y usted come porque usted sabe y cree que se va a alimentar, se le va a quitar el hambre y va ese alimento a convertirse en células de su cuerpo y se va a sentir fuerte. Pero si no come, se debilita, se enferma y después se muere. Ahora, es muy importante creer, tener fe. Y luego es muy importante también conocer en lo que hemos creído. Ahora, lo más importante es colocar la fe en Dios. Ese es el tope al cual o a la cual llega la fe, cuando usted coloca su fe en Dios. ¿Y cómo usted puede colocar su fe en Dios? Creyendo lo que Él ha hablado. El padre de este niño que citó el reverendo Miguel Bermúdez Marín, el cual tenía un hijo enfermo. Veamos aquí en San Marcos capítulo 9 lo que ahí sucedió. Cuando llegó, capítulo 9, verso 14 en adelante, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Esto fue cuando bajó del monte de la transfiguración. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, con los otros discípulos que no habían subido con Cristo al monte de la transfiguración, porque solamente Pedro, Jacobo y Juan fueron los que subieron con Jesús. El resto quedó más abajo, en la parte de abajo de la montaña. Y enseguida toda la gente viéndole, o sea, enseguida cuando la gente vieron en la mañana que Jesús bajó con sus apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Siempre que buscamos algo de parte de Dios, recuerde, vaya creyendo. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero si no cree, no busque nada de Dios, porque
no puede recibir nada de Dios una persona que no cree. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué sucedió ahí? El padre del muchacho no tenía suficiente fe cuando había traído el niño a los discípulos. Pero ahora, cuando le pide a Cristo que lo ayude, Cristo le dice: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Y con esas palabras de Cristo, ¿qué pasó? Le aumentó la fe. Él quería que la fe le fuera aumentada, y le fue aumentada, porque la fe viene por el oír la palabra de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, toda persona que quiere que su fe le sea aumentada, aquí está la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, la fe suya y la mía va creciendo. Y a medida que va creciendo, vamos obteniendo más bendiciones de parte de Dios, porque vamos creyendo y vamos pidiendo a Cristo, creyendo que vamos a recibir lo que le pedimos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Ve? La fe del padre del muchacho creció. Dijo: creo. ¿Ve? Ahí creció, llegó a donde tenía que llegar para que fuera posible lo que él le pidió a Cristo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y Jesús era un hombre de oración y de ayuno. Ahora, hemos visto que este caso nos muestra que la fe de este padre necesitado de un milagro para su hijo enfermo no tenía la fe suficiente, pero escuchando la voz de Cristo, su fe creció. Y eso es lo que toda persona necesita: permanecer escuchando la voz de Cristo, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Hubo otra ocasión también, otro caso donde se requirió tener fe. De otra forma, perecerían las personas. Y fue cuando los apóstoles iban en la embarcación y ellos, al ver la tempestad, temían por sus vidas. Pero llegó Cristo, el cual dijo: hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? A Pedro, el cual le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, porque Cristo vino caminando sobre las aguas a sus discípulos. Eso fue después del milagro de los panes y los peces. Y ahora Pedro, juntamente con todos los demás, pensaban que estaban viendo un espíritu,
y estaban más temerosos aún que lo que estaban antes de ver la tempestad. Pero Cristo les habló y les dijo: soy yo, o yo soy. Y Pedro dijo: si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. O sea, haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y Cristo le dijo: ven. Y la fe de Pedro subió tanto que salió de la embarcación y siguió caminando sobre las aguas. Pudo hacer lo que estaba haciendo su maestro. Cristo dijo que el que cree en Él, las obras que Él hizo, también las hará. Ahora, cuando Pedro se pone a mirar la tempestad, lo cual significa que quitó la vista de Jesús. Y si quitó la vista de Jesús, entonces vio la tempestad y las olas tan grandes y tuvo miedo. Usted no puede tener miedo cuando está escuchando la voz de Cristo y cuando está caminando con Cristo. Él es nuestra protección. Y Pedro vio las circunstancias que le rodeaban y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó ahí? Comenzó a escuchar el sonido de la tempestad, otra voz. Y el efecto de esa tempestad, esas olas grandes, y puso su mirada en las olas, en la tempestad. La quitó de Cristo y puso en la tempestad su mirada y su oído, escuchando esos vientos recios, y comenzó a hundirse. Por consiguiente, cuando colocó su mirada en la tempestad y su oído en la tempestad, en las olas y el viento y todas estas cosas, su fe en Cristo, ¿qué hizo? Comenzó a bajar. Y cuando comenzó a bajar, él también comenzó a bajar. Y cuando ve que su vida está en peligro, porque bajo una tempestad como esa, aunque fuera un buen nadador, no podía salvarse. Y clama a Cristo: Señor, sálvame, que perezco. Cristo extendió la mano, lo tomó de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ven, él podía seguir caminando sobre las aguas, pero teniendo la fe puesta en Cristo, sin dudar. Porque para el que cree, todo es posible. Ahora, nunca deje que su fe desmaye. Mantenga su fe puesta en Cristo y su palabra. Como él ha dicho, así es. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, la fe tiene que estar basada en la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Mantenga su fe puesta en la palabra de Cristo, y así su fe estará bien fundada. Y usted, por consiguiente, estará creyendo todo lo que Cristo habló. Por ejemplo, tenemos la escritura de San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora hemos visto que esta es la palabra de Dios y nosotros colocamos nuestra fe en la palabra de Dios, y eso es colocar la fe en Dios, eso es creer en Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, verso 28. La fe del pueblo se puede ver en el fruto del trabajar. La fe sin obras muerta será, la buena tierra frutos dará. Ahora, Jacob, por cuanto él se encontró con el ángel y recibió la bendición de parte del ángel, eso muestra que el pueblo hebreo se va a encontrar con el ángel y va a recibir la bendición de Dios a través de ese ángel. Ahora Jacob perseveró, persistió, siguió adelante, siempre buscando la bendición de Dios, y la recibió. Y cada creyente en Cristo está llamado a perseverar, a continuar hacia adelante, siempre a persistir, siguiendo a Cristo todos los días de su vida. Y el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Ese recibirá toda la bendición de Dios y llegará a la meta de obtener un cuerpo físico eterno, inmortal, glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser como Jacob, personas persistentes, personas que continuamos hacia adelante, que perseveramos hasta llegar a la meta. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Ese no llega a donde él pensaba que podía llegar. El que llega es el que lo cree y persevera y dice: no, yo quiero vivir eternamente, quiero vivir en el reino de Cristo, con Cristo, y yo voy a seguir adelante sin importar los problemas que tenga en el camino. Jacob fue un hombre que tuvo muchos problemas, pero siempre continuó hacia adelante. Ahora el pueblo hebreo, ustedes ven que es un pueblo que es de los pueblos, el pueblo que más problemas ha tenido en su existencia, pero ha seguido hacia adelante. Ahora, lo importante es perseverar hasta vencer, hasta obtener la victoria. Por eso es que la Escritura dice: el que venciere heredará, y dice lo que va a heredar. El que venciere, dice, se sentará conmigo en mi trono. También dice, eso está Apocalipsis capítulo 3, verso 21. También dice en el capítulo 2, verso 7, el que venciere, le daré comer del árbol de la vida. También dice en el capítulo 2, verso 17, el que venciere, le daré comer del maná escondido. Eso es la revelación divina de la segunda venida de Cristo, que viene en la predicación del Evangelio del Reino. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
todas esas bendiciones son para el vencedor, el que persevera hasta obtener la victoria. También dice, el que venciere, dice, le daré el que perseverare. Vamos a ver, porque para vencer hay que perseverar. La victoria no se obtiene sin una lucha, en donde hay que perseverar luchando hasta obtener la victoria. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Con tu poder el mar rojo se abrió y su pueblo pasó al mando de Moisés. Con tu poder. Y ahora, vean ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo y cada miembro de la iglesia, cada creyente de Cristo, está protegido por huestes celestiales. Son los ángeles de Dios los que cuidan a los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, somos ayudados para perseverar en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, cuando pasamos por etapas difíciles, clamemos a Dios en el nombre del Señor Cristo y seremos ayudados por Cristo. Y si tiene que enviar un ángel o 1000 ángeles para nuestra ayuda, Él lo hará. Por lo tanto, tenemos la ayuda del cielo porque somos personas con la ciudadanía celestial, al ser creyentes en Cristo nuestro Salvador. Así es que continuemos perseverando hasta vencer, hasta que nuestros días en este cuerpo terminen. Ya sea que tengamos que dejar el cuerpo e ir al paraíso, o seamos transformados y entonces obtengamos el nuevo cuerpo. Seamos imitadores de aquellos que por la fe obtuvieron las promesas. Se materializaron en ellos esas promesas, como Abraham, el cual recibió la promesa de tener un hijo y ya era anciano, y su esposa también anciana, no podían tener hijos, pero Dios lo dijo y Abraham lo creyó. Y permaneció firme creyendo hasta que recibió el cumplimiento de esa promesa. También Jacob es un ejemplo vivo de lo que es una persona que persevera firme, creyendo lo que Dios ha prometido. Jacob luchó por la bendición de la primogenitura hasta que la obtuvo. Y hasta el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, se encontró con él. Y Jacob se agarró de él y no lo soltó hasta que no lo bendijo. Y en la bendición el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. Ese ángel de Jehová ya sabemos que es Cristo nuestro Salvador en su cuerpo angelical. Ahora vean, Jacob luchaba por la bendición de Dios. Y él venció. Ahora nosotros tenemos que estar agarrados de Cristo, que es el ángel de Jehová, que bendijo a Abraham y que bendijo a Isaac y que bendijo a Jacob también. Tenemos que estar agarrados de Cristo nuestro Salvador, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, para recibir de él la bendición, recibir vida eterna y esperar el cumplimiento de la promesa del cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por tanto, adelante, perseverando hasta vencer. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo cree. El cristiano tiene que seguir adelante en el camino de Cristo sin detenerse. Por lo tanto, el camino de Cristo en el Nuevo Testamento es como fue con el pueblo hebreo cuando fueron libertados de la esclavitud en Egipto y fueron llevados a la tierra prometida. Ellos, conforme a la promesa divina, tenían la promesa dada a Abraham de que serían esclavos en tierra ajena por 400 años, pero a los 400 años de esclavitud, Dios los libertaría. Eso está en Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante, donde Dios hizo la promesa a Abraham. Dice: más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Un pueblo esclavo iba a salir libre y con gran riqueza. Y tú vendrás a sus padres en paz. Así le dice Dios a Abraham. Y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora vean cómo Dios le hace la promesa a Abraham. Cuando Abraham ni siquiera tenía un hijo a través de Sara, ya Dios le está diciendo a Abraham que él va a ser el padre de naciones y va a ser el padre de una nación grande, y que esa descendencia va a ser esclava en tierra ajena. No le dijo que iba a ser Egipto, sino en una nación ajena, extraña. Y luego, después de 400 años de esclavitud, Dios los iba a libertar. Y en la cuarta generación regresarían a la tierra prometida, donde estaba morando Abraham en esos días. Ahora, vean, para que se cumpliera esta promesa, Dios tenía que darle un hijo a Abraham, el cual fue Isaac, el cual le dio en el tiempo que Dios determinó. Ya cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac. Sara tenía 90 años, vean. Y ¿quién puede esperar de una anciana de 90 años y de un anciano de 100 años que venga un hijo? Nadie lo puede esperar, pero Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Y Abraham lo creyó. Y cuando la persona cree lo que Dios ha dicho, aunque parezca inconcebible a la mente humana, Dios cumple para esa persona lo que Él prometió. Por lo tanto, Abraham lo creyó, y alrededor de esa palabra que Él creyó, se materializó un rejuvenecimiento en Abraham y en Sara. Y vean, cuando Dios visitó a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel, en el capítulo 18 del Génesis, el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Dios le confirmó la promesa de que iba a tener un hijo, Abraham, a través de su esposa Sara, y que sería para el próximo año, le dijo Dios. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 15. ¿Qué es la fe? Es la sustancia de lo que se espera, es la demostración de lo que no se ve, es la revelación, eso es la fe. Como ocurrió cuando Cristo fue a las bodas de Caná y se acabó el vino,
y necesitaron vino. Y para obtener el vino se necesita tener una planta o plantas de uva que crezcan, echen uva y las uvas las cosechen y las conviertan en vino y el vino llegue a su tiempo correcto para después poder usar el vino. Y ahora vean, se les había acabado el vino que usaban, el cual había pasado por ese proceso. Y ahora María le dice a Jesús, no tienen vino, se les acabó el vino. Parece que era una boda en la cual habían sido invitados los familiares y parece que María tenía que ver con esa familia. Por lo tanto, probablemente eran familiares de María o de José. Y Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y María sabía que para Jesús no había nada imposible. Ya ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y toda persona sabe que para Jesucristo, el Hijo de Dios, no hay nada imposible. Por lo tanto, María ya sabía quién era Jesús y de seguro había visto muchos milagros y señales que Jesús había hecho desde niño, aunque no están registradas en la Escritura, porque también dice Juan que aún hay muchas cosas que no han sido escritas. Ahora, María dice, no tienen vino, se acabó el vino. Y si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Porque en esas bodas hebreas, el vino era muy importante. Porque el vino causa estímulo en las personas. Y ahora Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ella sabía que él podía hacer cualquier milagro. Y por eso viene Jesús. No va a otra persona a pedirle dinero. Él ya sabía que Jesús tenía el poder con el cual conseguir el vino. Y Jesús ordena que llenen unas tinajuelas de agua. ¿Eran cuántas? 6, Miguel. 6 y cabían cuántos litros o cuántos galones. O sea que cabían bastantes galones o litros de agua y Cristo ordena que llenen esas tinajuelas, las cuales usaban ¿para qué? Para la purificación, ¿era, Miguel? Para la purificación de los judíos las llenaban de agua y se lavaban y todo, pero ahora Cristo ordena que las llenen de agua y luego que las llenen de agua, pues dio gracias, aunque no esté registrado, da gracias al Padre y pide, ordena el milagro y le ordena a los que servían que sacaran de la tinajuela y le llevaran al maestresala, o sea, al que probaba el vino, al que estaba a cargo de esa parte. Y cuando el maestresala prueba el agua, no era agua, era vino. Y dice, llama al novio y dice, ¿qué es lo que tú has hecho? Toda persona en las bodas y también fuera de las bodas, en cualquier otra fiesta, sirve el mejor vino primero. Y ya después, pues ya todo el mundo tomó el vino y está medio mareadito, quizás alguno, y después sirve el vino malo. Pero tú has hecho lo contrario. Tú has dejado el mejor vino para último.
el vino que hizo Jesús era el mejor. Él cambió, o sea, Él hizo todo el proceso en tal forma que no se necesitó ir a sembrar una planta de uvas, una vid, regarla, echarle agua y que creciera y que echara fruto y después tomar las uvas y pisarlas y sacar el jugo y luego que se fermentara, tener unos días fermentando y después recoger todo ese vino y embotellarlo y traerlo para la fiesta. ¿Cuánto tiempo le hubiera tocado a Jesús sembrar una planta y que creciera y que después tomaran las uvas y la convirtieran en vino, las pisaran y sacaran el vino? Muchísimo tiempo, y ese era un caso de emergencia. Por lo tanto, Jesús pasó por ese proceso sin que nadie se diera cuenta y sin sembrar una planta de uva. ¿Pero por qué pudo hacer eso? Bueno, Él dijo, yo soy la vid. Allí estaba la vid que producía el vino, sin que la gente viera la planta y sin que la gente viera las uvas y sin que la gente viera el proceso. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Ahora podemos ver que ese milagro lo hizo la vid verdadera, Jesucristo nuestro Salvador. Él puede hacer cualquier milagro para usted y para mí. No importa cuál sea la necesidad suya o la mía, Él puede suplirla. Si usted se lo pide a Él que le supla esa necesidad y usted lo cree con toda su alma. Si usted tiene una necesidad, pídala a Cristo, creyendo con toda su alma y espere usted el milagro. Será algo individual entre usted y Cristo. Recuerda que cuando muchas personas iban a donde Cristo pidiéndole por alguna necesidad que tenían, Él les decía, sea hecho conforme a tu fe. La fe de la persona es la que hace que Cristo haga el milagro. La fe de María allí hizo que Cristo hiciera el milagro. Ella creyó. Ella no se preocupó de que si era o no era el tiempo todavía. Había una necesidad y ella lo creyó. Ella creyó que Cristo tenía el poder para hacerlo y podía hacerlo. Y creyó que lo iba a hacer. Por lo tanto, el milagro fue hecho. El vino representa el estímulo que viene por causa de la revelación divina para cada tiempo, para cada edad. Por lo tanto, el estímulo espiritual que cada persona recibe en su vida como creyente en Cristo viene por medio de la palabra revelada para el tiempo en que vive. Por lo tanto, cada persona puede tener el vino del estímulo en su vida, como María y aquella pareja que se casaron obtuvieron el vino para seguir en la fiesta de boda, o sea, en la recepción de aquella boda. Por lo tanto, usted también puede tener el vino del estímulo por medio de la palabra revelada. Tener ese estímulo acá para seguir la fiesta espiritual con Cristo. Cristo estaba allí y por lo tanto la fiesta continuó. Y Cristo en el alma de cada persona ocasiona que la fiesta espiritual continúe acá en el alma de cada creyente en Cristo. Ahí es donde está la gloria de Dios manifestada, Cristo manifestado. Ahora hemos visto
que Cristo es el ser, la persona más grande que hay, no solamente en la tierra, sino en el cielo también. Cristo dijo en una ocasión, luego de resucitado, en el capítulo 28, versos 16 en adelante de San Mateo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así es que nadie más tiene poder. Cristo tiene todo el poder. El Padre le dio todo el poder a Cristo. ¿Y el Padre se quedó sin poder? No. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesucristo. Por lo tanto, todo el poder de Dios es manifestado a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la diestra de Dios. Por lo tanto, Él ha sido hecho para nosotros sabiduría y poder de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Toda barrera también se romperá. Con tu poder ya nada nos detendrá. Somos esa super raza que todo lo vencerá. Es una cosa tremenda lo que Jesucristo ha hecho. Es una obra poderosa hecha a nuestro favor. Usted está derrotado porque, como pasó con los japoneses cuando la guerra con Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, que ya ustedes ven que después que la guerra se terminó, ya Estados Unidos con la guerra ganada, y había un campamento de americanos presos, y los japoneses los humillaban, y le daban de patada, y le daban de todo, y los humillaban. Y uno de ellos empezó porque no tenían ningún tipo de comunicación, pero uno empezó a armar, porque era un técnico, y con unos cables y con unas cosas consiguió una batería, y comenzó a armar, y hizo un radiecito. Cuando está oyendo, ahí había capitanes, había generales, y va y le dice: general, oiga esto, nosotros hemos ganado la guerra, ellos son los derrotados. Oiga esto. Entonces, ahí oyeron la noticia. Estados Unidos ya firmaron acá un tratado, Japón firmaron un tratado acá, ganaron la guerra, ha sido derrotado el enemigo. Oiga, el general cuando oye, se levanta y dice: ahí de frente y derecho, aquí está el general, el que estaba comandando, el jefe. Digo: nosotros hemos ganado la guerra, estamos en victoria, ustedes están derrotados. Y entonces allí le dijo que los iba a condenar si ellos continuaban esa actitud. Tomó la actitud, tomó el mando, tomó el jefe, y un grupo de ellos se levantaron y tomaron la posición. Nosotros somos los vencedores. Ustedes son los derrotados. En plena victoria y por ignorancia estaban viviendo como unos derrotados. Nosotros no podemos ser ignorantes. Nosotros sabemos que lo que dice la Biblia es la verdad. Nosotros sabemos que hace 2000 años atrás vino este hombre, Dios hecho carne, y vino para lo que dice Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo, para derrotarlo. Nosotros estamos en el lado de los vencedores, y más que vencedores. No podemos dejar, hermano, que el diablo continúe quitándonos bendiciones. Estamos aproximándonos a un tiempo muy grande. El hermano William nos está mostrando que estamos llegando ya a un tiempo muy grande.
necesitamos despertar a lo que tenemos. Si ustedes ven en la Biblia, ahí en el mismo libro que más tanto conocemos, esa escritura de Éxodo 23, 20 en adelante, pero en el verso 25 dice el Señor, si guardares mis mandamientos, ninguna enfermedad mandaré sobre vosotros. Y si Él puede quitar de nosotros el pecado, ¿por qué tengo yo, como dice el hermano Branga, viene el diablo por causa del pecado y esto le funciona? Manda una enfermedad que usted reconoce que es un cáncer, porque el médico le dice que es un cáncer, y entonces viene usted y lo acepta, y el diablo se lo coloca. Porque usted todavía no se ha dado cuenta que en esa obra potente, poderosa, gloriosa de Jesucristo, ahí fue cargada todas nuestras enfermedades. Usted está ignorante de la obra que fue hecha a su favor, o es un incrédulo a esa obra. Usted no es incrédulo. Entonces, vean ustedes, allí la causa de todo esto es el pecado. Es el pecado la causa. Como lo dice también ahí en esa escritura que ya tanto conocemos de lo que habla de los diezmos. Malaquías 3, que le dijo el Señor que le vinieron enfermedades, le vinieron plagas, le vinieron peste, no llovía y le dijo, ¿y por qué? Maldito soy con maldición. ¿Por qué? Porque la nación toda me habéis robado. Y estaban robando los diezmos. Y eso era un pecado delante de Dios. Porque los diezmos fue la parte que Dios te estableció para que esa obra del templo pudiera continuar sosteniéndose. Y entonces tuvieron que cerrar el templo. Los sacerdotes que prendían las lámparas ya no podían estar. Los que buscaban la leña, los que buscaban el agua ya no podían estar, tuvieron que cesar los sacrificios, tuvieron que cesar y dice, maldito soy con maldición. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Me están robando. ¿En qué, Señor? Eso era un pecado. Y entonces le digo, bueno, pruébenme, traigan los diezmos al alfolí. Traigan los diezmos y pruébenme a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y quito de vosotros toda enfermedad y quito toda plaga. ¿Eh? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa del problema? El pecado. Siempre ha sido el pecado la causa que ha llevado a la ruina espiritual a todas las personas. Pero el pecado fue quitado por Cristo en la cruz. Ese enemigo, él vino y le quitó las armas poderosas. ¿No dice ahí que vino uno más fuerte y le quitó las armas? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que es más fuerte que el diablo. Y lo desarmó. A favor suyo, a favor mío. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, verso 14 al 16. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo creer. Aquí está la profecía de parte de Dios dada a Abraham, que la descendencia de Abraham vendría a vivir en una tierra ajena, en una tierra extraña, pero no le dijo que era la tierra de los egipcios. Y serían esclavos allí y serían oprimidos 400 años. Pero Dios dice que a la nación a la cual servirán, Dios la va a juzgar. Y también dice que después de eso saldrán con gran riqueza. Y dice que en la cuarta generación volverán
a donde estaba viviendo Abraham, o sea, la tierra prometida. Ahora todo esto fue lo que Dios le reveló a Abraham, y Abraham todavía no tenía un hijo a través de su esposa Sara. Pero aún con todo y esto que iba a suceder a la descendencia de Abraham, Abraham deseaba el hijo que Dios le había prometido. Dios le había dicho a Abraham que lo iba a hacer una nación grande. Por lo tanto, Dios iba a cumplir lo que él prometió, dándole un hijo a través de su esposa Sara, la cual era estéril. Y cuando Dios le hizo la promesa, Abraham tenía unos 75 años y Sara 65 años. ¿Y qué hombre con una edad de 75 años y con una esposa de 65 años va a esperar un hijo? No puede ser. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si Dios lo promete, Él tiene el poder para cumplir lo que Él prometió. Y todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple y se convierte en una realidad para aquellos que lo creen de todo corazón. Y Abraham continuaba viviendo y los años iban pasándole, y Dios cada cierto tiempo le recordaba lo que le había prometido. Y la fe de Abraham se fortalecía más y más. Su esposa se iba poniendo más anciana, pero la fe de Abraham se iba poniendo más fuerte. Y Abraham se iba poniendo más anciano ya cuando tiene 99 años de edad. Abraham y Sara 89, ya bastante ancianos, le aparece Dios con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Se materializan, le visitan, y Abraham les ofrece una comida, los invita a una comida, a un becerro tierno, y Elohim y sus arcángeles Gabriel y Miguel aceptan la invitación, y Abraham ordena a su siervo preparar ese becerro tierno, el cual Abraham mismo tomó y se lo entregó a su siervo y le dijo: date prisa, prepara rápido ese ternero. Y prepararon panes también y leche y así por el estilo, todo lo que va con una buena comida, con un becerro tierno preparado. Eso tomó quizás una hora en prepararlo o más, pero vean, Dios con sus arcángeles permanecía esperando por Abraham. Estaban a la sombra de un árbol fuera de la casa de Abraham. La casa de Abraham era una carpa y era a la hora del calor del día. Y es mejor estar fuera, bajo un árbol, y no bajo una lona, bajo una carpa. Ahora le prepara a Abraham todo y se sientan a comer, comen con Abraham, y ahí Dios le dice a Abraham que va Abraham a tener el hijo prometido. Sara se rió, pues ya habían transcurrido 24 años y ya estaba más vieja y para colmo estéril, y ya no era tiempo para tener hijos. Una mujer ya pasada de la edad de tener sus hijos, pero todavía la promesa de Dios permanecía en pie, y Abraham con su fe permanecía en pie esperando lo que Dios le había prometido. Cualquier persona podía decir: para Abraham y Sara tener un hijo tendrían que ser rejuvenecidos, pero eso era lo que Dios iba a hacer, rejuvenecer a Abraham y a Sara, aunque no se lo había dicho a ellos, pero eso era lo que Dios iba a hacer. Y cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, que va a tener el hijo prometido, Sara se rió en su corazón acá y pensó, después de ya estar anciana, o sea vieja, he de tener deleites con mi esposo y he de tener un hijo. Eso fue en su alma, en su corazón, riéndose con incredulidad. Pero Dios le dijo: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? Diciendo: he de tener un hijo después de vieja.
¿He de tener un hijo después de pasado el tiempo de tener niños? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Y le dijo Dios a Abraham: por este mismo tiempo, el año que viene, en el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ya le estableció la fecha. Y ese día era la víspera de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13 al 14. La fe del pueblo se puede ver en el fruto del trabajar. La fe sin obras muerta será. La buena tierra frutos dará. Encontramos que cuando Dios ordenó a Moisés que enviara espías a la tierra de Canaán para que luego trajeran el reporte de cómo era la tierra, fueron enviados de cada tribu una persona, un príncipe. Y cuando fueron a la tierra prometida, encontraron que la tierra era maravillosa, fluía leche y miel como Dios les había dicho. Cortaron un racimo de uvas y lo trajeron en una vara porque pesaba mucho. Y eso fue Josué y Caleb los que trajeron ese racimo de uvas como muestra de que la tierra era buena, una tierra que fluía leche y miel. También vieron gigantes allá en la tierra y luego cuando regresaron vinieron dando un reporte en cuanto a la tierra. Dijeron: la tierra es como Dios dijo, es una tierra buena que fluye leche y miel. Y con la muestra del racimo de uvas, de seguro las uvas eran gigantes también. Ahora el pueblo ve que la tierra es buena, pero 10 de los 12 espías dijeron al pueblo: la tierra sí es buena, como también dijeron Josué y Caleb, pero hay un problema. No podremos entrar a ella y poseer la tierra, porque hemos visto allá a sus moradores que son gigantes y nosotros parecemos langostas frente a ellos. Langostas son los saltamontes, esos que se comen en la vegetación. Así se comparaban aquellos 10 espías frente a los moradores de la tierra de Canaán. Y el pueblo, el cual estaba muy contento cuando escucharon la noticia que la tierra era buena, cuando escucharon que no podían entrar porque estaba poseída esa tierra por gigantes, entonces se decepcionaron y en vez de mantener su fe en alto, se llenaron de incredulidad. Pero Josué y Caleb estaban allí presentes. El pueblo quería apedrear a Moisés y Aarón por la noticia de que la tierra era buena. No, por la noticia de que no podían poseer la tierra porque estaba llena de moradores grandes, gigantes. Pero ¿saben quién es el gigante de todos los gigantes? Dios. No dice que Él sale como gigante para recorrer la tierra. Ahora, si Dios fue el que hizo la tierra, pues Dios es más grande que la tierra. Si Dios hizo el universo, Dios es más grande que el universo. Por lo tanto, el único gigante es Dios.
Ahora encontramos que en esa situación en que se encontraban y el pueblo ya en una revolución contra Moisés a causa de la información dada con un propósito y sentido negativo, porque se podía dar esa misma información. La tierra es buena, está llena de frutos buenos, fluye leche y miel. Allí los moradores que hemos visto son gigantes, pero Dios ha dicho que nos va a dar esa tierra. Por lo tanto, Dios es el gigante de todos los gigantes y los va a vencer. Por lo tanto, el milagro va a ser más grande de lo que nosotros pensábamos. Pero aquellos miedosos dijeron, no podemos. Los que no podían eran ellos, porque eran unos miedosos. Ahora, Josué y Caleb quizás no eran gigantes físicamente, pero eran gigantes en la fe. Y eso es lo importante. Como David era pequeño físicamente comparado con Goliat, pero ¿quién era más grande de los dos? David. El grande era David, el enano era Goliat, porque lo que cuenta delante de Dios es la fe. Todas las promesas divinas usted las puede recibir por medio de una sola cosa, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, ¿cómo Dios le va a dar a usted algo si usted no agrada a Dios? Por lo tanto, se requiere la poderosa mano de la fe para tomar todas las promesas divinas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. La fe del pueblo se puede ver en el fruto del trabajar. La fe sin obras muerta será, la buena tierra frutos dará. Con nuestra fe viva, puesta en Cristo, caminemos hacia adelante y que las obras de nuestra vida sean obras de fe viva, sean obras de acuerdo a la palabra de Dios, y permanezcamos en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, trabajando en su obra, realizando obras vivas, que son las obras de la fe viva. Pues la fe sin obras es muerta. Está ahí dormida la fe, pero la persona tiene que obrar de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que ha creído de y en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé. Noé, por la fe, construyó un arca. ¿Ve? Y ya eso es la fe expresada en las obras de la fe. Antes de él construir el arca, él tenía la fe, la cual nació ahí cuando Dios le dijo que iba a destruir la raza humana con un diluvio. Y Dios le dijo, construye un arca, en el cual te salvarás tú y tu familia, y también animales, aves y reptiles, los cuales él le indicó. Noé creyó, ahí nació esa fe, y él construyó el arca, y a medida
que él iba construyendo el arca, él también predicaba el juicio que vendría sobre la raza humana, y Dios también le hablaba durante esos 100 o 120 años, y su fe iba fortaleciéndose cada día más. Recuerden que la fe tiene que ser alimentada para que crezca y se fortalezca. Por lo tanto, tenemos que mantenernos escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, su palabra correspondiente a nuestro tiempo, para así estar fortalecidos en la fe, cada día más firmes y poderosos en la fe en Cristo. Que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe siga fortaleciéndose, ejercitando nuestra fe y recibiendo el alimento para nuestra fe, que es la palabra de Dios. Usted no puede creer algo si no lo escucha o lo lee. Y usted no puede ser fortalecido en la fe si no continúa escuchando. Tiene que continuar escuchando para seguir creciendo en la fe, como crece una plantita hasta que llega a su estatura perfecta y produce el fruto que tiene que producir. Por lo tanto, creciendo en la fe, alimentándonos con la palabra de Dios siempre y esperando siempre el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, sin dudar en ningún momento en lo que Dios ha prometido, creyéndolo y esperándolo para nosotros, así como otros a través de la historia bíblica aparecen que conquistaron las promesas de Dios porque las creyeron. Así nosotros, siendo imitadores de ellos, por la fe, para recibir lo que Dios ha prometido. Ellos por la fe conquistaron las promesas de Dios, lo que Dios les había prometido, las obtuvieron materializadas. Y nosotros por la fe en Cristo obtenemos las promesas que Dios ha hecho para los creyentes en Cristo. Por lo tanto, hacia adelante, creciendo en la fe, alimentándonos con la palabra de Cristo y obrando, pero no obras muertas, sino obras vivas. Las obras muertas son obras que no están basadas en la palabra de Dios. La fe viva está basada en la palabra de Dios y por consiguiente obra de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, son obras de la palabra, son obras de acuerdo a la palabra y son obras de una fe viva, o la obra de la fe viva. Así también la Iglesia de Jesucristo, como cuerpo mixto de creyentes de edad en edad, ha tenido una obra viva. La edad ha tenido un mensaje vivo, el mensaje para su edad. Ha tenido un mensajero vivo, el mensajero de su edad. Y ha tenido un pueblo vivo, los creyentes de su edad. Así también es para nuestro tiempo. Todo esto está dentro de la obra de la fe viva. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, verso 12. Con tu poder montañas puedo mover, todo es posible
el sol y la luna también, con tu poder. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esas son palabras de Jesucristo, en donde muestra el poder de Dios manifestado a la persona tener fe en Dios y creer de todo corazón que lo que diga será hecho conforme a como él diga. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener fe como un grano de mostaza. Esto es tener fe original, producto de la palabra hablada de Dios, que es una palabra creadora, una fe creada por Dios en el alma, en el corazón de la persona. Esa fe, aunque sea pequeña, tiene la bendición de proveerle a la persona todo lo que Dios ha prometido. Usando esa fe, aunque sea pequeña, obtendrá todo lo que pida a Dios, y todo lo que diga que sea hecho, será hecho. Pero como el padre del joven que estaba enfermo dijo: creo, o sea, tenía fe. Era pequeña, pero tenía fe. Creyó lo que Jesús le dijo. Para el que cree, todo es posible. Le dijo Cristo al padre de este niño que podía obtener todo lo que él deseaba. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que lo que el padre de este niño le pedía a Jesús, lo cual era el deseo de su alma, de su corazón, la sanidad de su hijo, lo podía obtener creyendo. Si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Por lo tanto, necesitaba el padre, o deseaba el padre de este niño, que Cristo le aumentara la fe. Pero lo que el padre de este niño tenía que hacer era creer en Jesús y la palabra de Jesús. Porque para el que cree, no para el que cree cualquier cosa, sino para el que cree la palabra de Dios, todo es posible. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su petición, todo es posible para el que cree. Solamente con fe como un grano de mostaza, lo cual es una fe original, nacida de la palabra de Dios, que es hablada. La fe gira alrededor de Dios y su palabra hablada. No gira alrededor de ideas humanas, sino alrededor de Dios y su palabra hablada. De esa palabra hablada de Dios es que nace la fe acá en el alma, en el corazón de las personas.
Y por medio de la misma palabra de Dios, a medida que la va escuchando, va creciendo la fe en la persona. Por eso es que la Escritura dice que hay hombres de poca fe, pero también dice que hay hombres de mucha fe. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión romano, el cual pidió a Cristo la sanidad de su siervo, y ese centurión romano, un gentil, tenía tanta fe que dijo a Jesús, el cual había dicho: yo iré y lo sanaré, yo iré y pondré mi mano sobre él. El centurión le dijo: no tienes necesidad de ir, yo no soy digno de que entres bajo el techado de mi casa. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Vean, este hombre gentil tenía una fe grande. Cristo dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. La fe mayor es la que la persona tiene en la palabra hablada de Cristo, que no necesita que Cristo coloque su mano sobre él o sobre su siervo enfermo para recibir la salud. Solamente lo que necesita es que Cristo hable esa palabra creadora, y lo que Cristo hable se materializará, se cumplirá. También sucedió así con una mujer sirofenisa que quería la sanidad de una hija, parece que era Miguel, de su hija, y por cuanto era gentil, Cristo no le daba importancia. Ella quería la sanidad de su niña, de su hija. Y ella le decía: hijo de David. Pero Jesús no vino para los gentiles como hijo de David, sino para el pueblo hebreo. Pero le dijo: Señor. Y cuando le dice Señor, entonces Cristo la atendió. Y Cristo, al escuchar su petición, Cristo le dice que no era permitido dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella dijo: pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Cristo dijo: qué grande era su fe. Ni en Israel había hallado tanta fe. O sea, ni en los hebreos había encontrado tanta fe. Encontramos que los hebreos, como Jairo, pidió, al cual era un principal de los sacerdotes, y pidió que Jesús fuera para orar por su niña enferma, la cual luego había muerto. Y le pidió que fuera para que pusiera su mano sobre ella. Y Cristo fue y la resucitó. Pero vean, para los gentiles, poner la mano sobre los enfermos, para los hebreos poner la mano sobre los enfermos era común. Pero ahora los gentiles, creyentes en Cristo, no necesitan que Cristo ponga sus manos, sino que hable su palabra creadora. Di la palabra y mi mozo sanará. La fe
es un tesoro divino muy grande que viene a la persona y nace en el alma de la persona cuando escucha la palabra de Dios. Y la persona cree, y es un misterio en la persona. El que haya creído es que nació ahí la fe en Él, porque en su alma Él es un hijo de Dios. Por lo tanto, esa persona cree de todo corazón y recibe a Cristo como su Salvador. La fe no es solamente para recibir sanidad del cuerpo físico. La fe es para recibir la salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la forma más elevada en que la persona puede usar su fe para recibir a Cristo como su Salvador y obtener el perdón de sus pecados y ser limpio con la sangre de Jesucristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y todas esas cosas son las obras de la fe de la persona. Y por consiguiente, la persona está recibiendo los beneficios de su fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Esa fe no es fe propia de la persona, sino que es la fe de Jesucristo naciendo en el alma de la persona. Por lo tanto, para el que cree, todo es posible. La fe, y con la fe podemos obtener todo lo que Dios ha prometido en su palabra para sus hijos. Por lo tanto, con la fe y por la fe es que nosotros creemos lo que Dios ha dicho en su palabra y esperamos el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Por la fe vivimos, por la fe perseveramos en el cuerpo místico de Cristo, y por la fe trabajamos en la obra de Cristo y se materializan en nosotros las obras de la fe. Por lo tanto, el trabajo que realizamos en la iglesia del Señor Jesucristo son las obras de nuestra fe, la fe que Cristo ha colocado en nuestra alma. En el capítulo 1 de San Lucas, versos 30 en adelante, vamos a leer este pasaje donde nos muestra la palabra de Dios siendo hablada a María y ella creyendo con todo su corazón y pidiendo que se haga en ella conforme a esa palabra. Capítulo 1, versos 30 en adelante. Vean la palabra de Dios. Vino a María a través del arcángel Gabriel, el cual es portador de la palabra creadora de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth
ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, y todas las cosas son posibles para el que cree. Por lo tanto, todas las cosas son posibles para el creyente en Cristo. Y entonces, por cuanto para Dios nada es imposible, Dios cumple a la persona todo lo que Él creyó, lo cual Dios ha prometido para todos los creyentes en Cristo. Sigue diciendo: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tiene que hacerse en nosotros también de acuerdo a la palabra de Dios. Que se cumpla en nosotros lo que Dios ha prometido para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Y todos los que han creído la palabra del Señor Jesucristo, hablada por medio de sus diferentes apóstoles y ángeles mensajeros, desde los tiempos de los apóstoles hasta este tiempo final, son bienaventurados, porque se cumplirá en ellos lo que le fue dicho de parte del Señor a través de los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos personas bienaventuradas, porque se cumplirá en nosotros lo que nos ha sido dicho de parte del Señor, lo que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dicho en este tiempo final. Por lo tanto, para mí, todo es posible. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes. Todo lo que Cristo ha prometido para nosotros, para el día postrero, es posible el cumplimiento de esas promesas, porque lo creo con toda mi alma. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, todo es posible para el que cree. Todas las promesas que Cristo ha hecho para nosotros para este tiempo final son posible el cumplimiento de ellas, porque nosotros con toda nuestra alma las creemos, con toda nuestra alma y toda nuestra fe. Por lo tanto, continuamos perseverando en el Señor Jesucristo, en el cuerpo místico de Cristo, creyendo todo lo que Cristo ha prometido para todos nosotros, y continúan materializándose en nosotros las promesas de parte del Señor Jesucristo, y continúan las bendiciones de Cristo viniendo a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo también, porque todo es posible para el que cree. Con tu poder el Jordán se abrirá y tu pueblo cruzará en la transformación. Dios, con tu poder el Jordán se abrirá y tu pueblo pasará. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Con mi Dios, con tu poder